Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. We are on a beautiful Monday and we are going to start this week with a new versicle. Well, as you can see, we are going to continue reading something else about the book of Matthew. Remember, this is the first of the Gospels and is one of the most important authors about the light or of salt or the savor of the world. That means the life of Jesus. And we're going to continue looking for another things into the Sermon of the Mount. For this week, the value is going to be a phrase, and it is salt of the earth. Salt of the earth. Well, let's see. Let's get to Matthew 5:13. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It's not longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Bienvenidos, gracias a todos por conectarse, esperando no hayan tenido mayores dificultades con la lluvia, ¿verdad? Y que todos podamos estar. Hay unos compañeros que posiblemente no nos van a acompañar esta noche, ¿verdad? Por la misma situación, ¿verdad? Que a veces se complica un poco con estas tormentas. Iniciamos la semana, ¿verdad? Y esta semana recordemos que venimos de estar viendo las Beatitudes y vamos a seguir, ¿verdad? Anclados al libro de Matthew, ya que en este evangelio podemos encontrar muchas enseñanzas. Tomando en cuenta o como referente que las Beatitudes son parte en el chapter 5, en el capítulo 5 de Matthew, eran el inicio del Sermón del Monte. El Sermón del Monte está lleno de muchas enseñanzas de las cuales podemos rasgar muchas cosas, ¿verdad? Mucho aprendizaje. En esta semana vamos a hablar precisamente de lo que se encuentra en Matthew 5:13, que de hecho, salt of the earth vendría siendo una especie de frase verbal, que quien la creó pues fue nuestro mismo Señor Jesucristo. Y se usa pues para cualquier idioma, ¿verdad? Es decir, esta tiene su versión en inglés, su versión en español, y se referiría a eso, ¿verdad? A darle sabor a algo. Ahora, en esta ocasión tenemos la nueva versión internacional tanto en inglés como en español. A pesar que es la misma nueva versión internacional, hay ciertas cosas que se han traducido diferentes. La primera frase, you are the salt of the earth. Nótese que aquí podemos ver el uso del you plural. Muchas veces hemos dicho que el you está al singular y el you plural. Si lo leyésemos al estilo de Reina Valera, ¿verdad? Por ejemplo, más al castellano diría, vosotros sois la sal de la tierra. Pero la nueva versión internacional, nótese que dice ustedes. O sea, está más a un español, digamos, estilo latinoamericano. Ahora, dice, but if the salt loses its saltiness, veamos ahí, pero si la sal pierde, el verbo es lose, pero está como loses porque se está utilizando lo que sería presente simple para tercera persona. Ahora, arriba dice si la sal se vuelve insípida. Aquí en el inglés va más con la idea, pero si la sal pierde su salinidad, eso sería saltiness. Saltiness sería salinidad. How can it be made salty again? Arriba dice, ¿cómo recobrará su sabor? Pero aquí dice, ¿cómo podrá volver a ser salada nuevamente? ¿Cómo podrá volver a ser salada? Entonces tenemos ahí tres vocablos muy relacionados. Salt, luego saltiness, que sería para nombrar a lo salino, ¿verdad? Lo que tiene salinidad, y salty, que sería salado. Tendríamos esas tres
palabras que se relacionan. En cambio, en el español solo aparece sal y sal nuevamente. No se mira esas otras variantes. Lo dice, it is no longer good for anything. Ya no sirve, ya no es buena para nada. Except to be thrown out and trampled underfoot. Bueno, ya notarán por ahí que ahí hay una frase verbal, ¿verdad? En medio de ese, ya que como ustedes estamos viendo las frases verbales. Pero eso lo iremos viendo más adelante. Ahora, salt of the earth. Esa vendría siendo el value que vamos a aprender. Pero necesitamos ver esto a la luz de dictionary.com. Es una palabra, ¿verdad? Monosílaba que tiene el sonido donde se utiliza la O con el glottal stop son pegado a la L, ¿verdad? Siempre A y L tiene este sonido en muchas palabras. Salt, como en all, salt. Nos dice la definition que es a noun, a crystalline compound sodium chloride NaCl, occurring as a mineral or constituent of seawater and used for seasoning food or a preservative. Como nombre se refiere al compuesto cristalino, dice, que es, bueno, nos da el compuesto propiamente, ¿verdad? Que sería cloruro de sodio, ahí aparece la abreviatura de acuerdo a la tabla periódica. Es un mineral que lo constituye o se forma, digamos, a partir de la sal de marina, ¿verdad? La sal del mar. Dice que se usa para sazonar comida y como un preservante. El concepto número 2 nos dice table salt mixed with a particular herb or seasoning for which it is named, like garlic salt or celery salt. Esas son variantes. Tienen aplicación, digamos, en la cocina. Sal mezclada con otras hierbas, dice, ¿verdad? Para sazonar, como garlic salt, que es la sal de ajo, celery salt, que vendría siendo otro tipo de sal, ¿verdad? Pero bien, vamos a ver otra definición. Como verbo, este tiene los tres usos. Tiene uso de nombre, de verbo y de adjetivo. Como verbo dice to season with salt, sazonar con sal. Dice también to cure, preserve or treat with salt. Curar, preservar o tratar con sal. Como adjetivo, containing salt, having the taste of salt. Contiene sal y tiene el sabor de la sal. O también como adjetivo puede ser cured or preserved with salt. Curado o preservado con sal. Vamos a ver acá. Bueno, aquí en los sinónimos está flavor, por ejemplo, que tiene que ver con el sabor, ¿verdad? Hay muchos idioms con los salt, ¿verdad? Como ustedes estudiamos ya el de pinch of salt, pero hay muchos más. Pero quiero que veamos algo interesante en el Orange. El Orange nos remonta al Middle English. Es un nombre y adjetivo, salt, similar al que estamos usando ahorita, pero nos lleva al Old English, que sí cambiaba un poco la escritura, ¿verdad? Acá pueden ver que lleva el diptongo EA. Más atrás nos lleva al German, que es con esta Z al final, muy parecido al español, pero con una Z. Nos lleva al nórdico, ¿verdad? En donde pues vendría siendo como una derivada del germano, que sería ese que está ahí. Y más allá nos lleva al latín, ¿verdad? Que es la sal, que es la misma que usamos nosotros. Y ahí van otras variantes, ¿verdad? Pero es interesante notar algo por acá y al final. Nos dice por aquí que también podemos ver algunas que son como sinónimas, ¿verdad? O que están relacionadas a ellas, como halo y salary y sauce, ¿verdad? Salsa y salario. Bueno, ya que tenemos eso, regresamos un poquito adelante y vamos a reflexionar un poco en lo siguiente. Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Los comparó que si pues la sal pierde su sabor, no tiene ya, pierde su propósito. Ahora, normalmente lo vemos así, como que la sal le da sabor, ¿verdad? Y pensaríamos, bueno, como cristianos estamos obligados a darle sabor a la tierra. Pero hay otras funciones que la sal tiene, sobre todo si nos ponemos en el contexto histórico de los tiempos de Jesucristo. En este caso, ¿verdad? Vemos que la sal, aparte de utilizarse para la cocina, solía ser utilizada para un preservante.
por ejemplo, las carnes, ¿verdad? Para no arruinarlas, acostumbraban a ponerle sal y envolverlas en un trapo, ¿verdad? Y ahí se preservaba la carne con sal. Eso hacía que la carne no se arruinara. Es similar a lo que vemos hoy, por ejemplo, acabamos de pasar la época de la Holy Week, el pescado seco, ¿verdad? Es una aplicación que se sigue haciendo muy antigua del uso de la sal, pero también sirve para curar algunos alimentos, ¿verdad? A veces venden algunas cosas que son tenidas, digamos, en su proceso con sal para dar otro sazón, ¿no? Dar otro sabor a carnes más que todo. También dice que tenía propiedades curativas, es decir, la sal durante un tiempo era un antiséptico y un cicatrizante también. De hecho, hoy en día muchas abuelas cuando nos cortamos, ¿verdad? Dice, ponete sal, ¿vea? Y con la sal pues hacen varias cosas, ¿verdad? Se supone que se desinfecta y aparte si estamos sangrando hace que nuestras plaquetas actúen mejor. Nos habla acerca de preservar, de ser tratado algo con la sal, ¿verdad? Eso serían algunas aplicaciones. Preservar, ser tratado con sal, pero es interesante la que vimos al final del salary, del salario. Porque significa que la palabra salario se depende también de la sal, pero ¿qué tiene que ver con la sal? Pues bueno, en los tiempos romanos debemos tomar en cuenta que la sal no era como ahora, ¿verdad? Era diferente. Hoy los doctores le dicen a uno, mire, no como mucha sal porque es mala. ¿Por qué es mala la sal? Bueno, porque le han agregado un montón de compuestos que originalmente no tienen. Entonces debemos estar conscientes que la sal que se sacaba antes del mar en esos tiempos era diferente en su composición a la sal actual. Era más natural. E incluso en algunos lugares le dicen a usted, mire, compre sal marina, ¿verdad? Que se supone que no trae todo ese tratamiento o todo ese proceso industrial con la sal que normalmente consumimos. Pero entonces la sal era un bien muy preciado, era difícil, digamos, de conseguir, había que tratarla especialmente y era considerado como un medio de pago. Entonces a muchos soldados romanos les pagaban su salario, era sal, precisamente. Cuando no les pagaban en moneda, le daban sal, porque la sal la podían comerciar, la podían vender, por todo el uso que la sal tenía, por todas las aplicaciones. Ya hablábamos que tenía, aparte de sazonar, aparte de servir para sazonar, servía para preservar, servía para curar, y otras aplicaciones que iremos viendo que nos llevará a eso, ¿verdad? Por lo menos esta semana. Entonces, pero quizás con una de las que nos vamos a quedar con la mejor idea es el hecho de que sirve para preservar y pensando en la tierra, en preservar la tierra, ya vamos a profundizar más en eso. Entonces, the salt of the earth, ese es el con el que vamos a iniciar esta semana, con el versicle de esta semana, Matthew 5:13. Bueno, vamos a ir a el libro de Cambridge. Teníamos pendiente hacer un par de ejercicios, ¿verdad? De este chapter number 6 o la unit number 6. Para recordar un poco, estábamos viendo que hay diferentes meanings de come. The come along, que es like arrive, come apart, que es como separate, come around, que es become, constant again, come out, que es disappear, or come out, que también puede ser become public knowledge, come out, que puede ser given to people, come out, que puede ser live after a period in a place. Todos esos eran diferentes meanings que puede tener o aplicaciones que puede tener el verbo come con sus diferentes particles. Habíamos hablado también que come puede darnos la idea de que algo ocurrió y aquí especialmente se usa con of cuando las cosas han sucedido, ¿verdad? Como se planearon, come up, que se llevaron a buenos términos. El come about, ¿verdad? Que es cuando algo salió, pero fue inesperado, ¿verdad? O fue arte, digamos, de la improvisación. Y también hemos visto el come up, que tiene muchas meanings, ¿verdad? Que puede ser que ya
algo que se había mencionado o discutido con anterioridad, que pasó espontáneamente, sobre todo si son problemas, y la opción de que puede ser que algo se vuelve disponible, ¿verdad? Que en un momento no estaba y que ahora ya está disponible. Así que teníamos otros significados de come. Por ejemplo, tenemos el come up against, que es como encontrarse con una dificultad o una situación muy difícil. El come across, que es como descubrir algo. Sobre todo al estar realizando, ¿verdad? Investigaciones o al conocer un poco, descubrir algo. Como make, ¿verdad? Que sería el come to, que es como tomar una decisión. Y el come down to, ¿verdad? Que es en el sentido, ¿verdad? Que no es algo que yo pueda manejar, sino que depende de que alguien más o que alguien tenga la influencia sobre la adopción de una decisión. Bueno, ahí tendríamos eso. Ya habíamos hecho el primer ejercicio, el 6-1. Ahora vamos a hacer el 6-2 y el 6-3. Bien, let's go to the 6-2. We have use virtual verb from the opposite page to complete these dialogues. Okay, Anne and Ken. And dice Anne, we lost everybody email address and had to start all over again. Ken va a decir, really? How did that? Oh, it was some computer virus. Okay, some computer virus. Okay, now, es algo que ocurrió, ¿verdad? Que ocurrió aparentemente en la espontaneidad, ¿verdad? O sea, no es algo planificado, no es algo que pudiera depender, ¿verdad? De la decisión de alguien, sino que ocurrió espontáneamente. Y en este caso es to lost emails. Se perdieron unos contactos. Entonces, ¿quién dice really? How did that? Y aquí usaríamos el come. Ok, sería el come about. How did that come about? Bueno, sería, ¿cómo llegó a ocurrir eso? Y ya responde, it was some computer virus. Se piensa que fue algún virus. Bien. No, ¿qué significa eso? Que él con come about está queriendo decir, bueno, ¿y eso cómo ocurrió? No una causa específica, sino, bueno, ¿qué sucedió? Come about. Well, let's go to the next. En el number 2 tenemos a Rick y Ivan. Okay. David kept saying he's going to sail around the world. Huh. Do you think it will ever? Y Rick dice, probably not. He's such a dreamer. Están hablando de otro, están hablando de David, que él dice que se va a ir a navegar por todo el mundo. Y Iván no le cree, ¿verdad? Entonces, ahí había algo que tenía que ver con el com, ¿verdad? En ese caso, y que si las cosas sucederán. Que esto alguna vez llegará a pasar. Entonces, aquí vamos a usar siempre come, pero con la particle of. Will ever come up. Es como usar el happen. Recuerden que esto es en todos estos casos, el verbo al que sustituye la frase verbal es happen. Entonces, en vez de usar happen aquí, podría alguien decir, do you think it will ever happen? ¿Es que alguna vez suceda? Entonces, para no usar happen, se usa come up. Ya, que eso llegue a pasar, ¿verdad? En algún momento,
probably not. He's such a dreamer. Probablemente no. Pero eso no es algo que dependa ni de Rick ni de Van. Depende de David, porque son cosas que él está planeando. Entonces, por eso se usa come up, porque no es algo en lo que ellos puedan tener incidencia, no es algo en lo que ellos puedan decidir. El que va a decidir es David. Ellos solo están especulando. Number 3, Brian and Frank. We'll let you know what we decide. We'll phone you. When? Do you think you'll? Probably at the meeting on Friday. Bueno, esta es la que va con come en la idea de que le está diciendo a alguien, bueno, te haremos saber cuando lo hayamos decidido, te llamaremos. ¿Cuándo creen que lo hagan? Supongamos que Brian está pidiendo un ascenso en un lugar o un puesto de trabajo en un lugar, algo así. Entonces le hacen saber y te llamaremos, ¿ve? El famoso te llamaremos, ya sabes que tiene que esperar. When do you think? ¿Cuándo creen, verdad? ¿Cuándo creen? Y en esa es como, bueno, ellos tienen que tomar una decisión. Tienen que tomar la decisión si van a aceptar a Brian o si no. Entonces, when do you think? Brian le dice, ¿cuándo creen que ustedes come to? Y como esa tiene que ver con una decision, ¿verdad? ¿Cuándo creen que ya hayan tomado una decisión? O que ya lleguen a una decisión. To a decision. When do you think you'll come to a decision? Y ya le dicen, probably at the meeting on Friday. Posiblemente en la reunión del día viernes. Okay, let's go to number 4. Ahí tenemos a Olga y Ula. Well, let's see. Dice Olga, I thought you were coming to the dinner party last night. Yes, I was intending to, but right at the last minute, something. Ok, es obvio. Aquí lo más práctico sería decir something happened. Something happened. Pero tengamos en cuenta que lo que queremos ver o lo que queremos que aprendamos ese día es la aplicación de sustituir happen por come en sus diferentes particles. Y las particles nos van a ir dando la idea de qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, el come about tiene que ver con algo que ocurrió espontáneamente. Algo que sucedió espontáneamente. El come up tiene que ver con algo que podría llegar a suceder, pero que no depende de nosotros. Depende de alguien más. Es la decisión de alguien más. En el número 3, el come to, y cuando se pone el come to a decision, este ya va más en el sentido de tomar una decisión. Entonces, en este ya no tiene que ver con el happen, sino como taking a decision. Y en este último, estamos hablando de que algo surgió de último minuto. Entonces, en este caso, el que vamos a usar es, aquí sí va a ser en pasado, porque están hablando de pasado, ¿verdad? Sería came up. Something came up. Que sería como decir, bueno, algo se vino, ¿verdad? O algo ocurrió. Oh, I see. Well, you must come next time. Están diciendo que no había llegado a la reunión y dice, bueno, ya te vi, yo esperaba que tú fueras a esta cena, ¿verdad? Y no llegaste. Estuve intentándolo, dice, pero tenía la intención, pero al final, al último minuto, something came up. Algo ocurrió, ¿verdad? Algo vino que ya lo impidió. Ok, great. Bueno, ahí tendríamos el 6-2. Let's see. I'm going to take the screenshot for you. Okay, very nice.
Let's continue. Vamos a seguir entonces ahora con el siguiente ejercicio. Okay, 6-3. Rewrite down the underlined words in these horoscopes using phrasal verbs with come. Bueno, esta es de horoscopes. Son horóscopos, ¿verdad? Esos son los horóscopos. Lo que tenemos que hacer es que ahí hay algunas frases, ¿verdad? Subrayadas. Esas deberíamos de intentar sustituirlas o reemplazarlas por algunas de las phrasal verbs con come. Es un texto general, ¿verdad? No es si creemos o no creemos en esto de los horóscopos, ¿verdad? Simplemente la intención del autor es demostrarnos, ¿verdad? De que podemos encontrar en cualquier tipo de literatura frases verbales y que estas incluso podrían ser mucho más fáciles de comprender si estuviesen frases verbales en lugar de los verbos que están ahí. Entonces, tenemos en el primero que dice Scorpio. You may have to deal with a few problems at work today. Esa es la oración, lo que le están como pronosticando, ¿verdad? A los de ese signo. Entonces, have to deal with. Esa es la que tenemos que reemplazar. Have to deal with. Que es como, bueno, tendrás que arreglártelas, ¿verdad? Tendrás que vértelas con algunos problemas. Voy a ponerla quizás aquí arriba. Bien, el have to deal with, bien podríamos reemplazarla por un come up again. Un come up against. Que es como que tendrás que vértelas, ¿verdad? Tendrás que vértelas. Así podríamos traducirlo el come up against. Tendrás que arreglártelas o tendrás que vértelas. With few problems. Ahí podríamos poner, you may come up against a few problems at your work day. Entonces, es más práctico, ¿verdad? Es más práctico decir come up against que decir you have to deal. Para nosotros, como hispanohablantes y que estamos aprendiendo el idioma inglés, you have to deal nos suena más, ¿verdad? Porque es como más literal. Pero come up against es la expresión que se suele utilizar más para estas situaciones. Lidiar con algo. Tendrás que lidiar con algo. Luego dice, but don't worry, they're only temporary and a new job opportunity will arise. Bien, aquí tenemos lo de arise. Esto va en el sentido de surgir, ¿verdad? De surgir. Algunos lo traducen también como ascender. Ascender, o sea que algo llega. O surge. Entonces, el arise es el que vamos a cambiarlo en el sentido de que algo llegó, ¿verdad? O algo viene, ¿verdad? Algo llegará. Entonces, como es con come, vamos a poner come up. Y este nos serviría para reemplazar el arise. De hecho, arise sería raro utilizarlo en un inglés más coloquial, ¿verdad? Más come up, come up. The name of an old friend is mentioned in conversation, bringing back powerful memories. Bueno, en este caso, pues, dice que el nombre de un viejo amigo será mencionado en alguna conversación o llegará, ¿verdad? Llegará a una conversación, o aparecerá, llegará, podría ser en sentido de appear, de que algo aparece.
en una conversación. Entonces, también aquí aplicaría el come up, pero en este caso, vamos a verlo como es el nombre de alguien, sí sería comes up, porque estaríamos hablando que the name of my old friends come ups. Aparecerá, ¿verdad? Aparecerá o aparece, dice en una conversación. Surge podría ser también, lo podemos poner como surge, para cambiar el mentioning. Entonces, miren acá, tenemos 3 come up. Si revisamos la página anterior, ahí vamos a encontrar que ese come up tenía muchas aplicaciones. Y esas son las que estamos viendo en este ejercicio. Si regresamos a la página anterior, ¿verdad? Está en esta parte donde veíamos las diferentes aplicaciones del come up en esta. Por ejemplo, algo mencionado que ya se discutió, algo que ocurrió, sobre todo problemas, y la parte de que algo esté disponible, ¿verdad? Que alguien esté disponible. Bueno, ahí tendríamos entonces el de Scorpio, pero también tenemos el de Taurus. You will meet someone by pure chance. ¿Qué significa eso de by pure chance? Que sería por pura casualidad. Encontrarse con alguien por pura casualidad. Entonces vamos a poner que ese podría ser un come across. Come across someone. Entonces eso de reunirse con alguien por casualidad se puede decir en frase verbal como come across someone. Encontrarse con alguien. Y eso está implícito, ¿verdad? No es que lo planificamos. ¿Verdad? Me encontré con alguien. Come across. Me encontré con alguien, algún conocido, y fue casualidad. ¿Verdad? Eso lo usamos mucho nosotros acá cuando decimos, fíjate que me encontré a la fulanita o me encontré al fulanito. Entonces, me encontré es el come across. Come across someone. En este caso, you will come across. Si no, aquí porque está haciendo las veces del adivino, ¿vea? Te encontrarás a alguien, no le dice quién, ¿vea? Pero si yo estoy, por ejemplo, contándole a alguien que me encontré a alguien, entonces voy a usar el nombre de quien me encontré. Well, luego dice, who seem to share the same worldview as you, but be careful. They are not what they seem to be. Encontrarás a alguien que parece que comparte el mismo punto de vista tuyo. Pero ten cuidado, dice, they are not what they seem to be. Pero ten cuidado, no son lo que aparentan ser. Don't forget that in the end, true love is mainly about finding someone you can trust. Recuerda que al final de cuentas, el amor, ¿verdad? Consiste principalmente en encontrar a alguien en quien puedas confiar. Vale, entonces tenemos que sustituir eso que dice mainly about, que sería como principalmente, ¿verdad? Por algo que vea con comes. Aquí podríamos poner comes down to. O comes down to. En vez de mainly about. Diríamos true love comes down to finding someone. Es decir, al final de cuentas, el amor real, ¿verdad? Te llevará a encontrar a alguien en quien puedas confiar. No siempre es, bueno, aquí por la forma en la que plantea McCarthy, podría hacernos pensar que es mejor utilizar las frases verbales que las palabras que están ahí, pero no siempre es así. En algunos casos cabrá hacer las excepciones necesarias de que a veces es mejor dejar los verbos normales y andar buscando la frase verbal. O sea, las frases verbales debemos quizás de acostumbrarnos a usarlas más frecuentes. No hay algo que nos diga siempre tiene que usar frases verbales. En algunos casos hay
ciertas acciones que es más fácil que las personas las entiendan por una frase verbal que por un verbo específico, pero hay otras en las que no. Entonces, no es algo rígido que siempre tengamos que ir buscando reemplazar frases verbales. La idea de McCarthy es citar como las que más se utilizan. Por ejemplo, esa de come up against es una de ellas. El come up to también en sus aplicaciones. Y el come across someone también, ¿verdad? Bueno, vamos a darle acá un screenshot. Y al final nos dice por qué escogieron lo de los horóscopos. Vean. Nos dice que are good place to find everyday informal phrasal verbs with your horoscope regularly in English newspaper and magazine. Even if you don't believe it's not done any phrasal verb. Aquí nos está diciendo que han escogido eso de las cosas de los horóscopos, no, para que usted los crea, dice, ¿verdad? Independientemente de eso, es porque son muy informales. El lenguaje que se suele utilizar para esto es un lenguaje informal. Entonces, así como están escritos allí sin las modificaciones que hemos hecho, pareciesen muy formales, ¿ya? Porque se están usando los verbos específicos. Cuando se usan frases verbales en eso de los horóscopos ya se vuelve más informal y es de lo más común que sea de esa manera. Porque recuerden que el público al que está dirigido pues es más así un público diría yo, menos académico, ¿verdad? La lectura de estos horóscopos. Bueno, con eso estaríamos finalizando la unit number 6 y mañana, ¿verdad? Vamos a trabajar con la unit number 7, que miren quién se nos va a aparecer mañana, ¿verdad? Este es un viejo conocido, ¿verdad? Porque el get ya lo estuvimos estudiando por aparte y claro, aquí McCarthy lo incorpora como uno de los verbos principales para trabajar phrasal verbs. Muchas de las que están acá ya las conocemos, ¿verdad? Así que creo que este no nos va a dar mucha dificultad. Pero lo veremos hasta tomorrow. Well, everybody, that's gonna be all. Thank you for coming. Please, take care and may God bless you. See you tomorrow. Good night, teacher. Thanks. Bless you. Blessings for you. Bye. Bye, teacher. Goodbye. Thank you so much.